que nosotros teníamos una mala lectura de Juan 6, no sabíamos hacer la lectura correcta y que en Juan 6 se enseñaba de que Jesucristo era, espérenme, de que Jesucristo era la carne y la sangre. Entonces voy a recortar este video porque esta es la parte que me interesa para darle respuesta. Estamos 1003 personas conectadas. Y si ustedes tienen ahí su Biblia, ustedes se van a dar cuenta de esto. Es muy sencillo. La mala lectura que hace Román es muy sencilla de evidenciar. No es tan complicado. La exégesis que hacen y la hermenéutica que usan es trucha. Se los voy a comprobar. Es muy complejo. Ellos dicen que cuando Jesucristo dice yo soy el pan, ¿sí? Él está dando a entender que realmente la hostia se convierte carne y sangre, ¿no? Y el que no come este pan no tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Pero que está buscando mi Biblia. Miren, los yo soy, nosotros los estudiamos en el seminario. Cualquier persona, las asambleas de Dios, bautista, presbiteriano, en cualquier seminario te van a enseñar los yo soy de Jesús, los ego y mí, que básicamente validan se llaman pretensiones mesiánicas, divinas. Yo soy, básicamente el ego y mí, que los testigos de Jehová han trastocado, lo cambiaron el ego y mí en sus traducciones porque saben que estas pretensiones del ego y mí validan justamente el mesianismo y la divinidad de Jesús. Entonces, estos ego y mí los encuentras sobre todo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que se estudia aparte de los evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan básicamente te enseña no solo los ego y mí, sino que son las señales. Juan no le llama milagros a lo que se hizo, sino señales. Y el fin de las señales que Juan manifiesta en el Evangelio es que tú creas que Él es el Hijo de Dios. Entonces, todo el fin del Evangelio de Juan es justamente validar las pretensiones de Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando decimos Hijo de Dios, obviamente estamos hablando de su divinidad. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, encuentras una pretensión, ego y mí tira. Yo soy la puerta. Obviamente no podemos hacer una lectura literal del texto. Aquí está utilizándose una figura de dicción que es una metáfora, ¿no? Si una puerta no es que Jesús sea realmente una puerta de madera y de metal, es una metáfora. Entonces ninguno de nosotros puede hacer una lectura literal de ese texto. Aplicas las llaves de interpretación y concluyes con que efectivamente Jesús no es una puerta, sino que está haciendo una metáfora para referirse a que por medio de él se llega a la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces este pasaje ningún católico lo va a leer de forma literal, ¿verdad? Ninguno. Después tenemos a otra pretensión en Juan. Fíjense que todas vienen de Juan. Juan 14:6, ego y mí. Otra vez, yo soy, odos, el camino. Y con esto no estamos diciendo que Jesucristo es la carretera 64, la carretera 66, no la ruta 66 de Estados Unidos, ni una carretera ni nada por el estilo. Es otra metáfora que habla justamente que solo por medio de él podemos llegar al Padre. Creo que esto es sencillísimo de entender, ¿no? Esto es sencillísimo de entender, pero hay que explicárselo a los católicos y sobre todo a aquellos que a veces son confundidos por el neofitón. Después tenemos otro ego y mí, otra pretensión que es Juan capítulo 8, versículo 12, ego y mí, tofos, yo soy la luz. Otra vez, tofos, que se puede utilizar como una vela, una lámpara, etcétera, no se puede tomar literal, es una metáfora. Si ustedes se fijan, viene concatenado una a otra, que Jesús está hablando de forma metafórica para referirse a él, ¿sí? Creo que es sencillo de entender. Después tenemos en Juan 15, versículo 5, otra, ego y mí ean pelos, yo soy la vid. Y nosotros no creemos que literalmente Jesús sea una vid. Bueno, el ridículo del Padre Toro sí cree que Jesús es un cordero y que ellos se comen alto asado con un fernet en la parroquia de las 3, ¿no? En la misa de las 3, él se come al cordero. ¿Por qué? Porque esta gente, les he dicho en otras ocasiones, hacen y deshacen, ¿no? Hacen y deshacen con el texto. Es decir, la exégesis les importa 3 pepinos. Pero aquí tenemos otra metáfora, ego y mí ean pelos, ¿no? Yo soy la vid, y con eso no vamos a concluir que Jesús sea un racimo de uvas. Aquí viene otra. Ellos utilizan también esta, ¿no? Ego y mí o artos. Yo soy el pan. Pero como venimos viendo la concatenación de las ideas, concluimos que esta también es otra metáfora. Jesucristo no es un pedazo de pan, sino que está hablando de forma metafórica. Todas estas pretensiones, si ustedes se fijan, vienen concatenadas. Juan 15, Juan 8, Juan 14, Juan 10. Pero cuando llegamos al pan, resulta que el católico dice, aquí no, aquí yo no lo voy a interpretar metafórico, sino literal. ¿Qué concluimos con esto? Que el católico obviamente hace una mala lectura, y con esto no te estoy diciendo que el católico va a regresar al cristianismo, ¿no? Que se quede allá. Lo que estamos tratando de decir es justamente eso, que el protestante no debe dejarse engañar por estas lecturas que hacen una mala exégesis, una mala lectura de las figuras de dicción. Porque todos los pasajes anteriores deben ser leídos de forma metafórica, pero cuando llegamos a Juan capítulo 6, ahí mágicamente ya no es de forma metafórica la pretensión del ego y muertos, sino que hay que leerlo literalmente, que Jesucristo se convierte en un pan. Esa es una estupidez. Jesucristo no se convierte en galleta, entienda eso. Ahora, ¿pero qué decimos de la comunión y de la Santa Cena? Que es un misterio, y que como es un misterio, puede haber 1000 formas de explicarlo y conceptualizar ese misterio, pero lo mejor es decir es un misterio. Calvino, en su visión virtualista, decía que era por medio del Espíritu Santo, y todavía yo creo que eso es una explicación que está de más, ¿no? Por eso los anabaptistas decían, es un misterio, se acabó, no se metan ahí, no, hombre, ya está. Pero vamos a ver algo muy interesante. Vamos a seguir la secuencia de este pensamiento de los católicos romanos papistas, y ustedes se van a dar cuenta de lo terriblemente equivocados que están. Miren, cuando uno cita la secuencia del Evangelio de Juan, como acabamos de verlo acá, los católicos te van a decir lo siguiente, te dicen, ustedes los protestantes son como los judíos que se
se espantaron cuando Jesucristo dijo que se tenía que comer su carne. Porque Jesucristo, dicen los católicos, estaba hablando literal de comerse su carne. Déjenme responderles aquí lo más lento posible para que mi hermana Berta, que acaba de salir del catolicismo, entienda esto, y sobre todo a los católicos. No, Jesucristo no estaba hablando de forma literal, y te lo voy a comprobar con todo el Evangelio de Juan. Así como nosotros pudimos ver que toda la secuencia y la concatenación de las ideas del pensamiento de Juan son que Jesús, cuando habla de sus pretensiones mesiánicas, lo hace de forma metafórica, incluyendo el pan. También te voy a mostrar con el Evangelio de Juan que cuando Jesucristo dijo comer su carne, no estaba hablando de forma literal, como para creer que esa galleta palpitosa es la carne de Cristo. Y vamos a mostrarlo. Miren, en Juan, en el capítulo 2, ponga bien la lupa y de hecho anote esto, porque esto es supuestamente uno de los argumentos fuertes del catolicismo romano. Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando Jesucristo hablaba de derribar el templo, ¿sí?, y levantarlo en 3 días, ¿estaba hablando de forma metafórica o de forma literal? Participe conmigo en el chat y usted se va a dar cuenta qué fácil vamos a llegar a la verdad, como decía Agustín leyendo las escrituras. Cuando Jesucristo habló de derribar el templo y levantarlo en 3 días, ¿estaba hablando de forma metafórica o de forma literal? Yo creo que es más que evidente, sí, que él estaba hablando de forma metafórica. Sin embargo, los judíos interpretaron estos dichos de forma literal. Erróneamente, los judíos fueron los que erraron, porque una de las acusaciones que los judíos le hicieron en el juicio del Sanedrín es que habían escuchado decir a Jesucristo que él iba a derribar el templo. Es decir, ellos interpretaron este dicho metafórico como literal. Entonces, ¿quién estaba errado? ¿Los judíos o Jesús? Obviamente los judíos, porque interpretaran algo literal que era metafórico. Y esto lo encontramos tan pronto en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, pero luego seguimos la concatenación. En Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, ¿Jesús está hablando de forma metafórica o literal? Yo creo que es más que evidente que Jesucristo está hablando de forma otra vez metafórica. Pero ¿cómo lo entendió Nicodemo, hermanos? Nicodemo lo entendió de forma literal. De hecho, le hace una pregunta a Jesús retórica y le dice, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Si soy un anciano decrépito, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Qué significa esto? Que otra vez, mientras Jesús habla en términos metafóricos, están los judíos interpretando de forma literal. Error número 2. Y estamos siguiendo la concatenación del pensamiento del Evangelio de Juan. Luego de ahí nos pasamos al tercer ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando Jesús le dice a la samaritana que él tiene agua viva, ¿sí?, ¿está hablando de forma metafórica o literal? Está hablando de forma metafórica, pero nuevamente la samaritana interpreta aquello de forma literal. De hecho, otra vez le hace un comentario a Jesús y le dice, dame de esa agua para que yo ya no tenga que venir hasta el pozo a sacarla, porque caminaban mucho. Si tú tienes agua viva, pues dámela y ya no tengo que venir al pozo. ¿Qué significa esto? Que otra vez estas personas estaban interpretando literal los dichos de Jesús, mientras Jesús estaba hablando de forma metafórica. 3 ejemplos. Seguimos con la concatenación de ideas del Evangelio de Juan. En Juan, en el capítulo 7, Jesús habla sobre la esclavitud de quienes lo escuchan. Mientras él está hablando en forma metafórica, otra vez los judíos interpretan de forma literal y de hecho le dicen que ellos no son esclavos de nadie. Es decir, estaban interpretando nuevamente los dichos de Jesús de forma literal, mientras Jesús está hablando de forma metafórica. Y lo sabemos porque literalmente quieren asesinarlo esa vez, ¿no? Porque le dicen que ellos no son esclavos de nadie. Sí, se enojan con él porque él les habla en esos términos. 4 ejemplos, vamos a seguir. En Juan, en el capítulo 9, cuando Jesús habla de dar vista a los que no ven, él habla en términos espirituales, metafóricos, aunque sí le dio vista a los ciegos. En el capítulo 9, si tú vas al Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que está hablando en términos metafóricos de que los ciegos vean en un sentido espiritual. Y aún así, los judíos lo interpretaron de forma literal, haciéndole una pregunta retórica, ¿acaso estamos ciegos? 5 ejemplos de que Jesucristo hablaba de forma metafórica. Vamos al ejemplo número 6, que es el que utilizan los católicos romanos para tratar de evidenciar que nosotros no tenemos la hostia verdadera. En el capítulo 6, vamos a ver, miren, en el capítulo 6 de Juan, déjenme abrir mi Biblia. Aquí tengo mi Biblia. Juan, capítulo 6, ahí lo vamos a ver. Es más, se los voy a poner aquí en la pantalla. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 52. Fíjese nada más cómo se vuelve a repetir y cómo es que los católicos entienden mal, igual que los judíos, y no somos nosotros los que entendemos mal. Son ellos, los católicos, los que entendemos
entendiendo las cuestiones metafóricas, creen que se comen a Cristo realmente. Juan capítulo 6, versículo 52. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. La pregunta es, ¿ahí Jesús está hablando de forma literal o de forma metafórica? Vamos a ver cómo lo entendieron los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesucristo les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el versículo 60 dice que al oír mucho sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Otra vez, Jesucristo habla en términos metafóricos y estos tíos lo interpretan de forma literal. Tenemos 6 ejemplos de que una y otra vez los judíos interpretaron estos dichos de forma literal cuando Jesucristo estaba hablando de forma metafórica. Ahora, vamos a ver qué nos dice Agustín de este pasaje. En su De Doctrina Cristiana, Agustín específicamente nos dice de este pasaje cómo se debe de leer. Si la sentencia es de mandato, ya sea prohibiendo un delito o vicio, es literal. Sin embargo, si la sentencia parece prescribir un crimen o vicio, es figurativa. Y luego viene el pasaje: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este pasaje parece imponer un crimen, pues no te puedes comer a una persona. Por lo tanto, este pasaje debemos entenderlo figurativamente, como los sufrimientos del Señor. ¿De qué está tratando entonces el texto? El texto está tratando justamente de la muerte del Señor, ¿sí? Si ellos no aceptan la muerte del Señor, si ellos no aceptan que Él es el Cordero de Dios, que la Pascua culmina en Él, que es la nueva Pascua, si ellos no aceptan que Él es el cabrito, el nuevo Cordero, ¿no?, que va a ser sacrificado por ellos no van a tener vida. Cuando dice: si no beben mi sangre, Él no está refiriéndose a que literalmente se van a poner debajo de la cruz a tomarse su sangre. Está hablando en términos metafóricos, como viene hablando Juan en todos los pasajes. Y aún así los judíos lo volvieron a tomar literal. Y esta es toda la evidencia de que cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, vemos uno y otro ejemplo de que mientras Jesús hablaba en términos metafóricos, ellos lo tomaban de forma literal. Ahora, si los judíos interpretaron esto de forma literal, mientras Jesucristo estaba hablando de forma metafórica, ¿quiénes son hoy en día quienes interpretan de forma literal los dichos de Jesús? Los católicos romanos. Por eso tienes a los católicos romanos presumiéndote que ellos tienen una hostia y que nosotros no es así. Todos tenemos Eucaristía. La Eucaristía es obviamente el memorial de su sacrificio, de su muerte, ¿sí? Del pacto que Él hace con la iglesia, su sacrificio, el derramamiento de la sangre y el partimiento de su cuerpo. ¿Quiénes lo interpretan literal? Los católicos. Por eso los católicos creen que literalmente, escuche bien, que literalmente ellos se comen a Jesús, llegando por supuesto al error de los judíos, que también creyeron que era comerse literalmente a Jesús. Ahora, una y otra vez Jesucristo tenía que explicarles estas cosas, ¿no?, después a los apóstoles, porque no había venido el Espíritu Santo y no les alumbraba la verdad todavía, tenía que venir la explicación. Pero más adelante Jesús dice: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, mientras que estos tíos habían creído que tenían que comerse a Jesús. Eso es una exégesis básica del Evangelio de Juan, que en cualquier seminario te lo van a enseñar: cómo hacer una lectura de las pretensiones ego y mí, cómo hacer una lectura de las figuras de dicción, de las metáforas de Jesús en el Evangelio de Juan, cómo interpretar las llamadas señales en el Evangelio de Juan que tenían por fin validar las pretensiones de la divinidad de Cristo, ¿sí? Todo eso te lo van a enseñar en el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan en los seminarios se lee aparte de los evangelios sinópticos, porque Juan tiene por fin, como lo dice en el Evangelio de Juan, él mismo lo dice, ¿no? Estas cosas, hizo Jesucristo muchas otras cosas, pero estas cosas han quedado escritas para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida. Entonces, ¿cuál es el fin de Juan? El fin de Juan es presentarte a Jesucristo como el Hijo de Dios que desciende de los cielos, el que estaba sentado desde antes de la fundación del mundo cara a cara junto al Padre, desciende del cielo y al descender del cielo hace señales, hace milagros y con esto valida sus pretensiones mesiánicas. Y entonces esta lectura del Evangelio de Juan nos lleva a nosotros a ver que muchas veces Jesucristo habló en términos metafóricos y la gente no lo entendió. ¿Quién no entiende a Juan? Literalmente los yeseros. Los yeseros creen que se comen a Jesús, tal como creían los judíos. Es decir, si los yeseros estuvieran en el tiempo de Jesús, sí, escuche bien esto, si los yeseros hubieran estado en el tiempo de Jesús, lo hubieran matado también, porque le hubieran dicho: ¿cómo que vas a derribar el templo? Porque hubieran interpretado eso literal. Si los yeseros hubieran estado en el tiempo de Jesús, literalmente hubieran creído que Jesús era una puerta. Si los yeseros hubieran estado en el tiempo de Jesús, literalmente hubieran creído que Jesús era un racimo de uvas. Si los yeseros hubieran vivido en el tiempo de Jesús, literalmente hubieran dicho lo mismo que la samaritana: dame de esa agua, porque hubieran interpretado los dichos de Jesús de forma literal. Si los yeseros hubieran vivido en el tiempo de Jesús, hubieran apedreado al maestro porque les dijo ciegos espiritual y metafóricamente cuando ellos estaban interpretándolo literalmente. Si los yeseros hubieran vivido en el tiempo de Jesús, serían exactamente los judíos que decían: pero ¿cómo te vamos a comer tu carne? Mientras Jesús habla de forma metafórica. Entonces, ¿qué hacen los yeseros? Todas las otras partes las pueden entender metafóricamente. Miren, si usted va a la Biblia y le pregunta a un yesero: a ver, querido yesero que estás aquí, vamos a ver si hay yeseros aquí, querido yesero que estás aquí en el chat, ¿tú eres capaz, querido yesero, de entender que cuando Jesucristo en Juan 19 habla de que Él es la puerta
puerta, ego y mi tira, no está hablando de forma literal. Sí, él lo entiende. Ok, pasemos al siguiente. Querido yesero que estás aquí, tú puedes entender que cuando Jesucristo dice ego y mi odos, yo soy el camino, él no está hablando literal. Te va a decir, sí, es verdad, él no está hablando literal. Querido yesero prendevelas, tú puedes entender que cuando Jesucristo dijo ego y mito fos, él no está hablando de forma literal, sino metafórica al referirse que él es la luz. Sí, lo entiende perfectamente. Querido yesero, cuando Juan dice ego y mi ean pelos, yo soy la vid, tú puedes comprender que Jesucristo está hablando de forma metafórica y que Jesucristo no es un sarmiento de uvas, ¿verdad? Sí, yo lo entiendo. Querido yesero, cuando Jesucristo dice yo soy el pan, ego y mi o artos, en la misma secuencia tú puedes entender que Jesucristo no es un pedazo de pan. ¡No! ¡No! Ahí sí, él se convierte en galleta para que yo me lo coma. ¿Se dan cuenta el razonamiento de los yeseros? ¿Se dan cuenta la exégesis descarada y burda que hacen de los textos bíblicos? Ellos pueden entender todo. Ellos se dan cuenta de la secuencia. Ellos se dan cuenta de que las figuras de dicción que se están utilizando traen una concatenación, una secuencia que el Evangelio de Juan está utilizando. Ellos lo entienden. Pero cuando se llega al punto del pan, ellos dicen, no, sí, Jesús se tiene que convertir en una galleta para que yo me lo coma y lo adore y lo saque en procesión, ¿verdad? Ese es el pensamiento de los yeseros prendevelas. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les ayudamos? Entonces, cuando uno les dice, a ver, pero tú acabas de leer que todas las pretensiones ego y mi vienen concatenadas, es decir, así como no podemos decir que es una puerta, que es una luz, que es un sarmiento, también en Juan capítulo 6 no podemos concluir que es un pan, cabezón, no es una galleta. Jesús no se convierte en una galleta como no se convierte en una uva, como no se convierte en una puerta. Jesús está hablando de forma metafórica, dando validez a sus pretensiones con el ego y mi. No. Jesús tiene que ser una galleta. Nosotros tenemos la Eucaristía. Pero Mateo 16, 18, tú le das los diezmos al pastor. Sí, lo que quieras, pero la exégesis correcta es esta, porque hay una concatenación de ideas que se siguen, una secuencia lógica en el pensamiento de Juan. Ego y mi, ego y mi, ego y mi, ego y mi tu ampelos, ego y mi tu artos, ego y mi o art, ego y mi tofos, es todo. Y tú no, a ver, vamos a ayudarle al yesero prendevelas, ¿no? El yesero prendevelas dice, no, Jesús no puede ser un pedazo de tabla. ¿Cómo vas a decir eso? Eres un blasfemo, haces memes. ¿Por qué haces memes? Ok, Jesús no es un pedazo de tabla. Perfecto. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Pero Jesús también dice que él es un pedazo de pan. Ahí sí es una galleta. Tú no tienes. Él se convirtió en galleta por amor a nosotros. Yo me lo como todos los... Ay. No, yesero. A ver, yesero. No acepto calumnia. Yesero, escucha, yeserito, escucha. Yo sé que el yeso afecta a las neuronas, ¿no? Escucha, toda la secuencia del Evangelio de Juan, mira, si tú la puedes ver, todo esto viene en el Evangelio de Juan, ¿sí? No estoy aludiendo a los evangelios sinópticos, al Evangelio de Juan. Mira, Jesús, ego y mi, tira. Jesús no es una puerta, ¿verdad? No, eso sería una terrible hermenéutica. Ah, bien. Un 10 para el yesero porque contestó correctamente. Jesús no es una tabla con el rafec. Ok, vamos a seguir. ¿Qué te parece si pasamos ahora unos capitulitos más adelante? Juan 14:6, ego y mi o 2. Jesús no es la ruta 95, ¿verdad? No, ¿qué te pasa, protestonto? Eres ridículo, no tienes la interpretación de los padres. Ok, concuerdo contigo, esta es una correcta interpretación. Jesús está hablando de forma metafórica, es una figura de dicción. Él no es la ruta 95 ni la ruta 66 que atraviesa todo Texas. Perfecto, te doy un like. Estás haciendo un buen trabajo, yesero. Vamos a pasarnos a Jesús en 8:2 en Juan. Ego y mito. ¿Qué concluyes? Siguiendo la lógica, Jesús es una lámpara de aceite, Jesús es una vela. No, él está hablando de forma metafórica. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Ah, bien, yesero, bien. Está alumbrándote la verdad. Sigamos, vas por el camino del bien en la interpretación del pasaje. Juan 15:5, ego y mi ampelos. Aquí Jesucristo dice yo soy la vid. ¿Verdad que Jesucristo no es literalmente un sarmiento de uvas? No, protestonto, eres muy torpe, protestonto. Por supuesto que ahí no habla de forma literal, él está hablando de forma metafórica. Bravo, yesero prendevelas, te está alumbrando la verdad del evangelio. Pasemos ahora a Juan 6:35, ego y mi artos, yo soy el pan. ¿Verdad que ahí no está hablando de forma? Sí, él es una galleta. Él se hizo galleta por... Ay, no, yesero, no, ibas bien, prendevelas. No, protestonto, Mateo ese 18. ¿Quién fundó tu iglesia, sectario? Obvio que él se convierte en galleta. No, yesero, no. Así como venías leyendo los otros pasajes, prendevelas, ¿sí? El estar prendiéndole velas a tus hilos roñosos te atrofió el cerebro. Así como venías leyendo los otros pasajes, tienes que leer este. Tampoco él es una galleta. No, él sí se convierte en una galleta. Tú, ¿quién? Ve y dale tu diezmo al pastor. Mateo desde 18. Ay, bueno, vamos a otro intento, mi querido prendevelas. Mira, acá en Juan 2, vamos a otro intento. En Juan 2, Jesucristo dijo que iba a derribar el templo. ¿Verdad que él no estaba hablando literalmente? No, los judíos son estúpidos. Ellos lo mataron porque ni siquiera eran capaces de entender la sabiduría del maestro. Cristo se refería a su cuerpo, que era el templo. Ah, bravo, yesero. Dele un aplauso a los yeseros. Bravo, yesero.
Yesero. Es correcto. En Juan, en el capítulo 2, Jesucristo no está hablando de forma literal. De hecho, más adelante dice que se refería a su cuerpo, ¿verdad? Pero los judíos no entendieron esto, mi querido prendevelas, mi querido chupasantos. Ellos no entendieron así. ¿Cómo lo entendieron ellos? Contéstame, mi querido prendevelas que estás en el chat. Ellos lo entendieron literal, protestón. Eran muy tontos los judíos. Ellos lo entendieron literalmente mientras Jesús hablaba de su cuerpo. Es correcto. Vamos bien. Esa es una buena exégesis. Estás utilizando correctamente las reglas del hermeneo. Vamos a ver otro ejemplo, mi querido chupasantos. En Juan, en el capítulo 3, mi querido adoramomias, santos incorruptos y putrefactos. En Juan, en el capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Verdad que ahí no está hablando literal? No, por supuesto que no. Ese Nicodemo era muy torpe. Él pensó que se tenía que meter a la pancita de su mamá. Ah, claro. Entonces, ¿quién lo entendió mal? ¿Nicodemo o Jesús? Nicodemo, por supuesto. Nicodemo era igual de estúpido que tú, protestón. Todos son estúpidos menos nosotros. Ok, estás haciendo una buena exégesis, mi querido chupamomias. Estás correcto. Estás en el camino de la verdad. Esta es la hermenéutica correcta. Aquí se está utilizando una forma metafórica, que es una figura de dicción, básicamente que se utiliza para adornar el lenguaje. Sí, ahí está. Correcto. Bien, te damos un like, mi querido prendevela. Vamos al capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan. No chimbies. Aquí Jesucristo le dice a esta mujer que él tiene agua viva y la mujer le dice, dame de esa agua viva para que yo no venga al pozo. ¿Qué entendió la mujer? Esa mujer, mi querido protestonto inútil, fue muy torpe porque interpretó los dichos de Jesús de forma literal, mientras Jesucristo estaba hablando de forma metafórica del Espíritu Santo. El agua de vida era el Espíritu Santo que vendría, ¿sí?, a morar en el creyente. ¡Bravo! ¡Bravo! Denle un aplauso al prendevelas, mis hermanos. ¡Bravo, mi querido chupamomias! ¡Bravo, bravo, bravo! Te damos un like en el chat. Mi querido chupamomias, te damos un like porque vas en el camino de la correcta interpretación del excelente. Bien, vamos a ver otro ejemplo, mi querido chupamomias, ¿sí? En Juan, en el capítulo 7, Jesucristo les dice a los judíos que ellos son esclavos. Ellos le dijeron, no somos esclavos de nadie. ¿Qué entendieron los judíos? Ah, bueno, ellos entendieron que estaban en esclavitud de algún pueblo y realmente eran libres. Claro, esa es la exégesis correcta. Jesús está hablando ¿en qué? Dilo. En términos dígalo. Jesús está hablando en términos metafóricos, mi querido protestón. Excelente. Vas bien. Vamos a ver otro ejemplo, mi querido Yesero. En Juan, en el capítulo 9, Jesucristo está hablando de los ciegos. Y los judíos le preguntan, ¿acaso somos ciegos nosotros? Bien, ¿cómo lo entendieron los judíos? Lo entendieron de forma literal. Cuando en realidad Jesucristo está hablando en forma metafórica, mi querido protestonto. Ya te contesté yo todo esto. Eres muy torpe, no conoces la exégesis correcta. Bien, ahora vamos a Juan capítulo 6 cuando Jesucristo dice tienen que comer la carne. ¡Ahí está hablando literal! Comérselo a él que palpitas del ventilador. No, ibas bien, cabeza de nabo, ibas bien, ibas perfecto. También está hablando de forma metafórica y otra vez los judíos interpretaron forma literal. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la muerte en el Gólgota, donde su sangre se derramaría. Y cuando dice beber y comer, está hablando justamente de la aceptación de esa nueva Pascua, como dice Hebreos, que es nuestro sacrificio. Entonces los judíos tendrían que aceptar esa nueva Pascua, ya no comerse el cordero que está ahí, sino aceptar ese nuevo sacrificio, como dice Hebreos. No estás loco, eres un protestante estúpido. Ahí habla de la galleta. Tú, protestonto, no tienes la galleta para el pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ya ustedes van a saber que si ustedes utilizan estas diapositivas, las van a encontrar ahí en la página web de edgarpacheco.com para que ustedes puedan utilizarlas en una escuela dominical. Es un análisis muy sencillo, una concatenación de ideas. Es básicamente una exégesis básica 1.0 de lo que se llaman figuras de dicción. La metáfora es una figura de dicción como la hipérbole, como el hiperbatón, como otras figuras de dicción que se utilizan en la Biblia, el eufemismo, etc. Es otra más, pero los católicos están embelesados con la galleta. Entonces nosotros no creemos eso porque creemos que esa es una mala lectura del texto, tal como la quisieron los judíos. Creían que se comían literalmente a Cristo, o sea, entendieron que se comían literalmente la carne y por eso les pareció aberrante, nauseabundo, mientras que Jesucristo no estaba hablando en términos literales, está hablando metafórico. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en todo el Evangelio de Juan vemos la concatenación metafórica de estos pasajes. Qué casualidad que podemos decir aquí sí, pero aquí, y luego aquí sí, pero aquí. Entonces esto es obviamente una mala lectura del texto. Y esto significa justamente que lo mismo que le sucedió a los judíos le sucedió a los católicos. Y entonces esa galleta
droguita alucinógena, ¿no? Esa galleta que los hace babear, que literalmente palpita y todas esas cosas, todas esas cosas que creen los católicos son malas interpretaciones. Y si ellos vienen a decirme que los padres y que los padres de la iglesia, no me interesa lo que pensaban los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia estaban errados en muchísimas cosas. Y una de las cosas que estaban errados de la iglesia era justamente en las interpretaciones que hacían de los textos, porque mucho tiempo los padres de la iglesia se entregaron descaradamente a la alegoría. Ahora, no quiero decir que los padres de la iglesia eran menos santos, fueron personas muy santas, pero no hay que olvidar que muchas veces la iglesia ha rechazado lo evidente a través del tiempo, ¿no? Las ventajas que tenemos para la lectura del texto, queriéndose quedar con los padres, cuando la realidad es que los padres ni hebreos sabían. Hacían interpretaciones de la Vulgata latina. Por eso cuando viene la modernidad y el humanismo, se cayó el catolicismo romano, porque todas esas interpretaciones truchas ya no se pudieron sostener. Ahí lo tienen. Entonces creo que es más que evidente que esas lecturas que hacen de Juan, vaya usted hoy, téngalo por trabajo, estudie hoy el Evangelio de Juan,